el que haya venido aquí hoy, porque os garantizo que no es fácil poder tener al doctor Ruiz Cotorro disponible para una conferencia. La verdad es de que nosotros estamos muy contentos. La verdad es que es un placer el tenerte hoy aquí y realmente te lo agradezco. O sea, nosotros sabemos lo difícil que fue cuadrar la fecha y bueno, os dejo con Ángel. Cristina os lo hará una pequeña presentación y espero que lo que nos vaya explicando sea de todo interés. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes y gracias por venir. Tuve el placer de conocer al doctor Ángel Ruiz Cotorro hará casi un año. Casualidades de la vida me llevaron a compartir con él y 4 personas más un trayecto de 1 hora y media en furgoneta. Durante todo este tiempo, sin saber yo quién era en un principio, hablamos de fútbol, baloncesto y tenis. La verdad es que en mi casa el deporte siempre ha estado presente, así como también la salud y desgraciadamente algunas lesiones. Entonces, y gracias a ello, pude participar de aquella conversación. Al finalizar el trayecto, escribí a mi familia y les pregunté: ¿sabéis quién es el doctor Ángel Ruiz Cotorro? La mayoría lo conoce por ser el médico de Rafa Nadal, entre muchos otros deportistas, aunque cabe destacar el importantísimo mensaje que quiere transmitir a la sociedad, y es que el deporte tiene que servir como fuente de salud. Ángel Ruiz Cotorro fue tenista antes que médico, y probablemente por eso tiene una extraordinaria empatía con los jugadores. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Santander e hizo la especialidad de Medicina Deportiva en París, sin hablar casi francés. Entre sus múltiples experiencias profesionales, cabe destacar que es el jefe de los servicios médicos de la Real Federación Española de Tenis. Además, fue el médico responsable de los equipos masculino y femenino de tenis en los Juegos Olímpicos desde Atlanta hasta Tokio, y actualmente es el responsable del equipo médico de la Academia de Rafa Nadal y también el director de la clínica Tenis Tecnon. Por sus clínicas de Madrid y Barcelona han pasado números uno de casi todos los deportes. Son muchos los deportistas que no dudan en desplazarse desde cualquier lugar del mundo y para contar con sus habilidades. Por esto es un placer y un privilegio tenerlo hoy aquí, en Menorca. Cuando quieras. Yo creo que me voy a levantar, ¿no? Si no os importa, me pongo por aquí delante y así puedo también... No, tranquila. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación Rubió el haberme invitado aquí, a Menorca, a través de la Delito, como que me contactó conmigo. Es muy amigo de Víctor Madera y Víctor Madera pues también me lo presentó y me dijo: tienes que estar en Menorca porque realmente quiero que hagas algo allí, hay una charla y tal, y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Es un placer estar en Menorca porque con Menorca me unen muchas cosas. Siempre nos ha gustado a todos, la gente de fuera, venir a Menorca, pero mi hija mayor se casó aquí en Menorca. No me preguntes por qué, pero ella quiso casarse aquí en Menorca y desde entonces, pues lógicamente, Menorca va a formar parte de nuestra familia, ¿no? Bueno, yo quería hablar del rendimiento deportivo, pero a mí lo que me gustaría es que cuando salieseis de aquí pudieseis entender un poco mi idea de lo que es el deporte y cómo ha ido evolucionando el deporte y cómo creo yo que se tiene que tratar un poco lo que es un deportista. Es igual, independientemente del nivel que tenga, independientemente de los objetivos que tenga, porque todo el mundo quiere aumentar el rendimiento deportivo, todo el mundo quiere ser mejor. Pero yo creo que el deporte, como objetivo principal, es que nos tiene que servir como fuente de salud. El deporte nos inspira, el deporte nos hace relajarnos, nos quita el estrés. Hay una serie de beneficios del deporte que todos conocemos, pero todo eso se rompe cuando nos lesionamos. Y entonces, cuando nos lesionamos, rompemos todo lo que es la continuidad, rompemos todo lo que es los objetivos que nos habíamos planteado en primer lugar, ¿no? Entonces yo siempre digo que el rendimiento deportivo necesita continuidad. Y la continuidad en la carrera de un deportista, independientemente, como os digo, del nivel, viene por no lesionarse. Y si realmente no nos lesionamos, vamos a aumentar el rendimiento porque vamos a poder tener esa continuidad y vamos a poder ser efectivos. Un deportista, cuando se lesiona,
automáticamente en lesiones normales, como puede ser un esguince de tobillo que todos conocemos, necesitamos casi 2 meses o 3 para volver otra vez a la situación normal. Fijaros la cantidad de horas que se han perdido, y vamos a analizar un poco durante esta conferencia o esta charla todo el tema de las lesiones, cómo se tiene que manejar y cómo se tiene que hacer la prevención para conseguir ese famoso rendimiento que todos los deportistas y más los de élite siempre quieren buscar, ¿no? Bueno, ¿por qué nos lesionamos? Hay múltiples razones por las que nos lesionamos. Evidentemente, cuando una persona se lesiona, yo siempre digo que la gente dice, bueno, me voy al médico, me trato y a ver qué me dice, me hacen un diagnóstico, un tratamiento y una recuperación hasta que volvemos otra vez a pista. Pero yo creo que hay que irse para atrás. Yo creo que lo bueno de entender una lesión para ver lo que es la prevención desde un punto de vista holístico es irse para atrás y ver lo que ha pasado. Y os puedo asegurar que si hacemos una buena historia, como luego os explicaré, y una serie de preguntas como tienen que ser, en esa lesión ha habido 5, 6 o 7 errores que se nos han pasado por alto en todas las escalas, que es en el control del entrenamiento, en el control de la preparación física, en el aspecto físico-médico, que se nos han pasado por delante y que no hemos sido capaces de poderlo ver. Y eso es donde yo quiero hacer incidencia, que tenemos que irnos para atrás, para conocer los factores determinantes, los factores predisponentes, y a partir de ahí entender de una manera mucho mejor qué es lo que está pasando con las lesiones, y a partir de ahí el rendimiento y todo lo que os acabo de decir. Bueno, todo el mundo conocemos los factores predisponentes, ¿no? La raza, el sexo, la genética, y una de las cosas importantísimas es la edad. Nosotros tenemos que respetar los tiempos biológicos. Hasta que nosotros somos deportistas y somos adultos, pasan unos años en lo que todo está creciendo, en que todo está efervescente, y es ahí donde realmente nos lesionamos. Si conocemos los factores determinantes, yo esto hablo un poco de tenis, pero es aplicable a cualquier deporte, todos estos factores intervienen de una manera holística en lo que es la producción de lesiones y sobre todo en dónde vamos a tener que hacer incidencia en la prevención. Hablamos de entrenamiento, hablamos de las pistas, hablamos de la competición, la preparación física, técnica, materiales, control médico. Todo esto, bajo mi punto de vista, tiene que estar bajo un paraguas médico. Y ahora os intentaré explicar por qué yo pienso así, ¿no? Bueno, control médico. A ver, es difícil dentro de un equipo en el cual trabajas con deportistas de élite, siempre tiene un equipo alrededor, y entonces hay un entrenador, hay un preparador físico, hay un fisio, hay un médico, hay un nutricionista. Estamos hablando de absolutamente todo. Entonces, ¿por qué hablo yo del control médico? Yo no hablo del control médico porque queramos ser los protagonistas, sino que si realmente tú conoces ese deporte y tú realmente entiendes todas las áreas, yo me puedo aproximar más a un entrenador dentro de lo que es el tenis que un entrenador a la parte médica. Y de ahí, de forma exactamente igual, cuando tú eres un médico, tienes un preparador físico, todo lo que es las ciencias del deporte, tienes la posibilidad de poderlas controlar. Luego, cada uno tiene su papel y hay que respetar todas las áreas. Pero siempre hay un problema, y el problema es que hay una línea muy fina en dónde meternos. Si paso una línea, si me meto un poco en la preparación física, si me meto un poco en el entrenamiento, porque esa línea siempre es muy fina. Y entonces hay que saber trabajar en equipo y que cada uno tenga su disposición. Entonces yo os hablaré de lo que yo creo que tenemos que hacer los médicos para que toda esa línea tan fina sea entendible, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, hablábamos del control médico, es saber qué jugador tenemos enfrente. Y esto, aunque os parezca mentira, no ocurre ni en el deporte de élite, en muchas ocasiones. Entonces, ¿somos aptos para hacer deporte? Es lo primero que tenemos que saber. Somos aptos para hacer deporte. Y otra de las cosas que yo creo que son básicas es esto. Hay que ponerse en forma para hacer deporte, no ponerse en forma haciendo deporte. Es que haciendo deporte nunca nos ponemos en forma, porque entonces no estamos preparados, no tenemos una buena base y nos vamos a lesionar. Luego, quedaros con esto, que creo que es una tontería, pero es que es una cosa fundamental. Bueno, entonces os pongo este ejemplo.
Esta chica es una jugadora de voleibol que ha sido la MVP durante 16 torneos, campeonatos del mundo, olimpiadas. Es una chica china que se llama Zhu. Nos vino a ver por una lesión de muñeca, y la tuvimos que operar por el doctor Inaro, que el doctor Salón conoce perfectamente. Y bueno, nos encontramos con una deportista de élite, totalmente de élite, y bueno, empezamos la recuperación de la muñeca después de la intervención, y entonces yo le hablé de todo esto, cómo te controlan, cómo vas, qué es lo que haces. Pues realmente ella no tenía una noción clara de lo que era la prevención, de lo que era trabajar en equipo, de lo que era, lógicamente, tener todas estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con una deportista de esta o de cualquier nivel? Porque es que da igual el nivel. Es hacer una historia clínica, es ver los antecedentes familiares, personales, como cualquier consulta de médico. Hay que hacerlos deportivos, hacer una incidencia especial. Y después, una vez que tú tienes eso, ya tienes una idea global de lo que tienes enfrente. Preguntas por la preparación física, por todo el entrenamiento invisible, las horas de sueño, cuánto compite. Pensar que los jugadores que tenemos en España, os doy 2 datos, los alevines infantiles tienen 2000 y pico torneos al año. Y cada jugador alevín o infantil está jugando entre 25 y 30 semanas al año, que eso es una barbaridad como los profesionales, ¿no? Luego, el deporte, como le decía esta mañana al doctor Llopart, nos está ganando la batalla. Y nosotros no lo estamos viendo, pero nos está ganando la batalla porque va mucho más rápido con todos los intereses que tenemos a lo que nosotros somos capaces, ¿no? Y entonces, pues hay muchos intereses, hay mucho dinero en el medio, hay mucha gente involucrada y realmente las cosas van más rápido de lo que nosotros podemos hacer. Bueno, otra de las cosas importantes, ¿nos funciona el aparato cardiorrespiratorio? ¿El motor nos funciona? Hemos tenido muchas sorpresas en jugadores españoles que hemos tenido que incluso operar por alguna alteración cardíaca. Y gracias a Dios no hemos tenido ninguna sorpresa, pero hemos tenido campeones de España que primero que tenemos que saber es que si es apto para hacer deporte. Hay que tener controles cardiológicos. La exploración de aparatos, evidentemente somos médicos y tenemos que pensar todo. Normalmente los jóvenes siempre están normalmente en buenas condiciones. Y hacer hincapié en el aparato. No os podéis imaginar si alguien conoce el deporte, como en este caso el tenis en nuestro equipo, y hacemos una revisión del aparato locomotor, controlando todas las lesiones que hay, os puedo asegurar que el 95% de las lesiones nos podemos anticipar a ellas. Después están las lesiones agudas, están los infortunios que siempre, pero podemos hacer un programa de prevención holístico de todo de cada parte del organismo, principalmente sabiendo que, bueno, pues exploras el hombro, ves si hay algún déficit, te adelantas a él. Conociendo las patologías también te puedes adelantar en él, ¿no? Luego yo creo que esto es fundamental. Bueno, y aquí está un poco el arte, yo creo, de lo que es la medicina deportiva, ¿no? Yo creo que siempre he dicho que la medicina es un arte y todos los médicos o muchos médicos tienen una grandísima formación, pero después yo creo que es el arte de manejar las situaciones lo que yo creo que marca un poco la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que ser muy, muy fino a la hora de saber que estás a la hora de saber que estás en un equipo y en ese equipo todo el mundo tiene su función y todo el mundo tiene su importancia. Y si hay alguien que tiene importancia es el entrenador, porque yo no sé en otros deportes que también conozco, pero en el tenis os puedo asegurar que el entrenador es el que marca la diferencia. ¿Cómo tenemos desde el punto de vista que ir al entrenador? A ver, si yo a un entrenador le digo que tiene que cambiar el gesto por algo, me dirá, pero bueno, ¿tú por qué te metes en mi vida? Pero si yo de repente le digo, mira, el gesto técnico que tú conoces de tu jugador y yo le explico cuál es el mecanismo de producción de lesiones y que puede tener esa lesión porque realmente tiene un defecto técnico, generalmente me escucha, generalmente entiende el porqué. Si yo a un entrenador le digo que sabe que hay una patología de cadera muy importante en el tenis y le explico cuáles son los ejercicios de apoyo que son mejores, peores, buenos y regulares, como nos pasa a todos con el colesterol, todos sabemos que el colesterol tiene sus alimentos indicados
contraindicados, regulares y normales. Bueno, pues ellos que hagan la ensalada con sus ejercicios sabiendo lo que tienen que saber. Y normalmente el entrenador esto no lo sabe porque no es capaz de irse a lo que es la patología. Luego ahí es donde tenemos que el médico entrar en esa línea fina y con inteligencia. Al mismo tiempo, la duración e intensidad de los entrenamientos. Están entrenando 4 o 5 horas al día. Es imposible que no se lesionen. Es imposible, porque yo he jugado al tenis y también entrenaba 6 horas cuando me dedicaba a ello. Y yo me acuerdo cómo acababan los días y cómo me levantaba al día siguiente. Es que no se puede entrenar tanto. Hay que descansar y hay que hacérselo ver. Hay que entender las cargas de cada edad, porque eso es fundamental. En la patología, por ejemplo, de cadera, que tenemos una incidencia ya de un 30% en gente que juega bien, y que antes teníamos un 8 o un 9%, hay una edad crítica que son los 12 a los 16 años, en las que se forman todas las patologías, pero son patologías silentes, no dan la cara, porque el joven aguanta, los cartílagos aguantan, y hasta que protestan, cuando protestan ya es tarde. Luego también nos tenemos que adelantar a ello. Y lo que se explicaba antes de la técnica, con una sutileza, hay que explicarles por qué los defectos técnicos tienen un efecto clarísimo sobre el mecanismo de producción de lesiones. Cuando vamos a la preparación física, tenemos 2 problemas, bajo mi punto de vista, el médico. La primera es que hay que unir al médico, al entrenador y al preparador físico, porque yo les digo que hay que jugar sin impactos, que hay que evitar los impactos, para que la carrera deportiva dure más. Y para evitar los impactos, ¿para qué vamos a hacer impacto en el tenis y vamos a hacer impacto en la preparación física? Unamos fuerzas, que el entrenador marque cuáles son los objetivos tenísticos y que el preparador físico se adapte a que esos objetivos los cumpla al mismo tiempo que cumpla parte de sus objetivos físicos. Y después ya tendrá tiempo de completarlo en el gimnasio, porque actualmente tenemos máquinas que nos sirven para todos. Me hubiese gustado ver a todos ellos hace 40 años haciendo los ejercicios que hacíamos nosotros sin ningún tipo de medios. Ahora, el decir que no hay medios para trabajar sin impacto no me sirve, porque es imposible. Y bueno, además de eso, pues lógicamente al preparador físico hay que hacerle entender que él es el que tiene que ejecutar todos los ejercicios de prevención, que su trabajo es darle al jugador un trabajo de prevención. Y ese trabajo de prevención, que ellos se piensan que les estás quitando tiempo a su trabajo, lo que les estás haciendo es ganar tiempo a su trabajo, porque van a poder posteriormente trabajar con más cargas y de forma mucho más preventiva. El control de la competición también nos acercamos, ya os lo he explicado antes, es fundamental porque en la competición ocurren cosas que no ocurren nunca en los entrenamientos, que es la tensión, que es la intensidad y que es esos nervios que van ahí asociados y que hacen que 3 horas de entreno sean menos de 45 minutos de competición. Y esto hay que tenerlo claro. Hay que descansar también con la competición. No se puede competir. Pensar una cosa, el jugador de tenis, como cualquier deporte, juega bien 3 o 4 semanas al año. Y hay que saber jugar regular y mal y ganar partidos. Y para eso lo único que hay que estar, por lo menos, es bien físicamente. Pues si estás bien físicamente, mentalmente también lo vas a estar. Lo que os explicaba antes de la técnica es fundamental. Está muy bien definidos los gestos técnicos en el tenis, pero muy bien definidos. Toda la biomecánica está perfectamente definido y todos los mecanismos de producción están muy definidos. Con lo cual, es simplemente escucharnos unos a otros y buscar una solución que nos venga bien a todos. Otra de las cosas importantes, que es el entrenamiento invisible. A ver, todo el deportista es una persona como cualquiera de nosotros, es decir, practica deporte, puede ser muy bueno, pero es una persona y es un ser humano y tiene sus problemas diarios y tiene su novia o tiene su novio y tiene un día tiene más ganas, otro día tiene menos ganas, y bueno, pues esto provoca muchas veces desorden. Y detrás de un jugador que lo tienes el 20 y de repente aparece el 150, la palabra clave es desorden. Ha perdido las rutinas. Unas veces porque se ha lesionado y no es capaz de volverlas a recuperar, otras veces, aun sin lesionarse, porque entra en una rutina negativa y entra en una rutina que la pierde.
Y eso es fundamental, recuperarlas, porque en el momento que recuperas el orden, recuperas todas las situaciones. Otra cosa es el control de los materiales. Yo siempre digo que detrás de una lesión siempre hay un cambio de material, o suele haber un cambio de material. En el tenis es como una cosa habitual, ¿no? O sea, cambiamos de raqueta, raramente, pero cambiamos de tensión, cambiamos de cordaje, cambiamos esto. Y después hay una cosa que en el circuito a mí me vuelve loco, y es que estamos calibrando los 5 miligramos que pesa de plomo que ponemos en la cabeza, otra que lo ponemos en la empuñadura, y sin embargo cambiamos de pelotas toda la semana de marcas diferentes, y esto lo cambia el circuito, no lo cambiamos nosotros. Entonces imaginaros el descontrol que hay con las lesiones con relación a las pelotas, sumado lógicamente a las condiciones atmosféricas, porque si encima hay humedad, si encima llueve, un día jugamos con Wilson, otros días jugamos con Dunlop, pues al final las pelotas son una de las grandes causantes de los problemas. La superficie es exactamente lo mismo. Cada cambio de superficie tiene que tener un trabajo previo. Si nosotros jugamos en tierra, que es la que menos penaliza, no penaliza porque te puedes resbalar, porque los impactos son mucho más controlados, pero cambiamos, por ejemplo, el saque. Nosotros sacamos con mucho más efecto en tierra. Cambiamos la dinámica del saque, con lo cual hay que prepararse para eso. También los puntos son más largos. Hay que hacer un trabajo también físico de adaptación, aeróbico, de resistencia. O sea, y si hacemos al revés, pasa exactamente lo mismo. No sacamos igual en rápida, sacamos mucho más abierto, mucho más plano. También la rápida nos hace, los desplazamientos son distintos, los impactos son distintos, y eso se tiene que entrenar. Lo mismo pasa con la hierba, jugamos mucho más agachados, no podemos resbalar. Cada superficie tiene un periodo de adaptación que es preventivo y que tenemos que adecuarlo. O sea, el calzado pasa igual. Cada superficie tiene una suela, y esas suelas está llegando a un punto que incluso en pista rápida, si veis jugadores que están resbalando ya. Están resbalando en pista rápida. ¿Por qué? Porque la suela y la habilidad de ese jugador se lo permite. Pero, por ejemplo, en hierba no resbalas. Con lo cual, lo que necesitas es agarre para que no se te vaya la pierna en la hierba. Entonces tienes que jugar mucho más agachado, porque la pelota no volca. Todo eso, con 3 semanas que hay de adaptación a la hierba, porque es la única superficie que se juega 3 semanas al año, provoca muchas lesiones, y hay que adelantarse también a todo ello. La alimentación, bueno, somos lo que comemos, eso está clarísimo. Nos guste o no nos guste, la alimentación es otra de las cosas que ha mejorado mucho, y que realmente hay que aplicarlo a cualquier cosa, de preventiva, de lesión, como veremos un poquito más adelante, etcétera. Y sobre todo, hay que conocer los momentos del tenis, en cualquier cosa. En cualquier tema que hemos hablado, hay que conocer los momentos del tenis. Y en la nutrición hay momentos del tenis que hay que conocer. Hay que conocer que un partido puede durar lo que no está escrito. Hay que saber que hoy el partido me lo ponen a continuación, y he comido, me he preparado, y de repente se va al tercer set, se va al cuarto y se va al quinto, y tengo 2 horas que esos momentos hay que tenerlos controlados y hay que conocerlos, porque esos momentos marcan muchas veces el ganar o perder un partido. La hidratación, exactamente lo mismo. Yo he conocido gente que ha salido y ha perdido un partido por no comer y no hidratarse bien previamente al partido. Y os estoy hablando de profesionales. Luego es otra de las cosas que realmente hay que controlar. Ahora no he traído el reloj porque era muy grande. Estamos haciendo un estudio de cómo duermen los deportistas de tenis. Antes era muy complicado, todos los aparatos eran complicados, pero ahora hay un reloj que nos permite saber durante 7 días absolutamente todo lo que dormimos, por qué dormimos, cuáles son nuestros ritmos circadianos, absolutamente todo. Y eso nos da la posibilidad también de adelantarnos a esto y estudiar cada uno en cada momento. Y después el entrenamiento mental. El entrenamiento mental, bajo mi punto de vista, no se entrena lo suficiente. No se entrena en los momentos de tenis en la pista. Se entrena la concentración, se entrena muchas veces cómo tenemos que coger las rutinas, cómo tenemos que visualizar las cosas, se trabaja. Pero no se trabajan muchas veces los momentos del tenis, y los momentos del partido o los momentos del básquet o del fútbol son momentos puntuales que marcan la diferencia. Los jugadores de alto nivel, tanto en cualquier deporte,
se gana en el último segundo en básquet, se mete el gol en el último minuto, y en tenis se remontan los partidos y realmente hay que aprovechar los breakpoint que tienes, porque si no, los aprovecha el otro y el partido cambia radical. Y eso yo creo que no lo entrenamos. Hay otra cosa que también es fundamental en el entrenamiento mental. ¿Qué hacemos cuando una persona se nos lesiona? Hay chavales que se lesionan y tienen una fractura de sobrecarga, una espondilolisis, que es una fractura vertebral, que es muy típica en tenis, y que están 4 meses parados. ¿Cómo les acompañamos durante ese periodo? ¿Qué pasa? Que tienen que ir al médico, decirle que tienen que estar 6 semanas con corsé. Chavales de 14, 15, 16 años. 6 semanas con corsé. No pueden hacer prácticamente nada. Después tienen que entrar en un periodo de rehabilitación, de readaptación. No pueden jugar al tenis hasta los 3 meses. ¿Quién les acompaña en ese momento? Yo creo que ahí tenemos que estar nosotros, los médicos tenemos que estar allí para acompañarles en esos momentos. Eso es entrenamiento mental, eso es salud mental, porque yo siempre les digo, si superáis esto, después de esta lesión, vais a ser mucho mejores, vais a ser mucho más fuertes, porque vais a querer jugar al tenis. Porque la gente, cuando están en grupos, en academias y que todo el mundo se dedica al tenis, todos son protestas. Un palo, no meto una, estoy asqueado. Esto es un denominador común de los jóvenes de ahora, y los de antes también lo hacíamos, ¿eh? Y sin embargo, cuando se quedan sin jugar 4 meses, el día que empiezan a jugar lo valoran. Por eso van a ser mucho más fuertes. Pero eso hay que explicárselo y hay que llevarlos, hay que llevarlos en ese camino y acompañarles en los momentos mentales fuertes, porque ahí es donde les vamos a hacer crecer. No les vamos a hacer crecer cuando ganen un partido. Bueno, este es un poco el resumen de cómo yo entiendo la prevención, cómo yo entiendo el deporte, para que las lesiones vayamos para atrás, no para adelante. Para adelante los médicos siempre vamos a tratarla, vamos a intentar tratarla, pero creo que antes de llegar a la lesión hay muchos pasos que debemos de hacer, porque la continuidad nos mejorará el rendimiento deportivo y nos hará ser mejores y nos hará ser el deporte, disfrutarlo, ser fuente de salud. Os voy a poner un ejemplo y con esto acabo, porque creo que es más divertido el debate que yo os esté contando aquí cosas. Si tenemos una lesión del recto abdominal, ¿qué haremos los médicos? Pues bueno, primero tendremos que saber qué es una lesión abdominal. Bueno, pues es una lesión en el recto abdominal justo en el lado contrario. Entonces, ¿qué tenemos que explicarle al paciente? Pues que es un músculo que es de fibra lenta y le hacemos trabajar en el tenis, por lo cual ya después, que es un músculo que necesita, como músculo, esas características, estirar mucho. Cuando tenemos el ejemplo que os ponía antes, que el entrenador quiere entrenar el saque porque está haciendo un pequeño cambio técnico y entrena más el saque. Y el preparador físico está haciendo un programa de prevención de lesiones o de trabajo muscular y está haciendo abdominales y una conexión. Y entonces el chaval se lesiona. Porque en vez de ir a una, suma sin querer y al final se lesiona. Todas esas cosas las tenemos que saber y las tenemos que explicar en deportes. Entonces, ¿cómo se producen? Pues se produce así. En el momento que ahora veréis que hay una hiperextensión hacia arriba y después ahí es un movimiento excéntrico máximo y después es un mecanismo de contracción violenta. Ahí se lesiona. Ahí se lesiona abdominal. Entonces, ¿por qué se lesiona? Pues primero por repeticiones, porque en un momento determinado hay un partido muy largo. Todo eso ya lo contemplamos. Pero si hay un buen balance, es mucho más difícil. Si se conocen todos estos factores que os estoy conociendo, también es más difícil que se produzca. Pero a veces pasa. Y entonces cuando pasa, os decía antes, vamos para atrás y hacemos una visión de lo que ha pasado. Suele pasar esas cosas que os he dicho. Suele pasar que no está bien hidratado. Suele pasar que ha jugado no sé cuántas competiciones seguidas. Todos esos errores que os he dicho están metidos ahí. Pero bueno, ha pasado. Y después de pasar seguimos cometiendo errores. Porque es un dolor, la gente para normalmente, que realmente cada vez que sacas te molesta. Y entonces, pues los médicos vamos a resonancia, hacemos list y llamamos expertos, no está así.
ahí, bueno, parece que tenemos controlada la lesión. ¿Vale? Pero lo más importante es contestar a las preguntas que te hace siempre el jugador. A él lo que le interesa es qué tengo que hacer, parar. Y lo más importante, ¿cuándo voy a volver a jugar? El jugador lo único que quiere es saber cuándo voy a volver a jugar. Bueno, pues tú le das la noticia menos buena, buena o regular, pero también le dices, en buenas noticias, le dices que podemos jugar a los 5 o 6 días. Con eso ya les tenemos contentos. Esta lesión nos permite eso, pero al mismo tiempo hay que incidir en todas las cosas que hay que hacer a partir de ahora. Que hay que hacer una rehabilitación de 2 o 3 semanas, que hay que hacer un trabajo progresivo de readaptación para que el músculo se vuelva a acostumbrar, porque es un músculo que le estamos haciendo trabajar fuera de sus condiciones fisiológicas. Y que después hay que hacer un periodo de adaptación. Yo os digo que ha habido jugadores de los que yo considero que tienen sentido común y han jugado torneos al 50-60% del saque para después, la semana siguiente o a las 2 semanas, ir al 100%. Y eso, o sea, los jugadores inteligentes te dan. Que si tú quieres sacar rápido, al final vuelves a sacar. Y ahí están todas las complicaciones de cicatrices, de cosas que nos pasan, que también las conocemos, pero nos siguen más también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evitar las otras preguntas que te preguntan? ¿Qué puedo hacer para prevenirla? Podéis a todo por ser total. Todas esas cosas hay que conocer. Hay que conocerlas, que si tenemos una lesión muscular, cómo estamos comiendo, si estamos comiendo demasiadas proteínas, si estamos tomando demasiadas proteínas. Todo eso forma parte, os explica de todo lo que es entrenamiento. Vigilar el saque, controlar la carga de abdominales, lo que os decía antes, la flexibilidad de unos y cómo tiene que estar. Yo siempre digo que en los abdominales hay que estirarlos muchísimo. Mirad, os voy a poner un... Yo conocí a Alex Correcha con 14 años por una lesión del abdominal. Tenía 14 años, era un chico que jugaba estupendamente al tenis, era pequeñito todavía, no se desarrolló tarde, pero tenía una potencia muscular brutal. Y se lesionó el abdominal, tenía 14 años. 14, 15, fuimos mejorando y realmente yo le dije en un momento determinado, tú tienes unos abdominales que no tienes que volver a hacer abdominales, tienes que estirar, olvídate, si no estás haciendo nada y tienes unos abdominales tremendos. Bueno, eterna discusión con los preparadores físicos, cómo no hacer abdominales, si el core, que si toda esta historia. Digo, es que el día que vuelva a hacer abdominales con esta constitución muscular de un músculo tan potente, de una fibra que no corresponde que realmente no estaba bien adaptado, se va a romper. Y estuvimos 12 años sin volver a tener una lesión de abdominales. Él empezó a jugar bien al tenis, profesional, número 2 del mundo, empezó a ganar torneos. Y en un campeonato de España que se jugaba en Albacete, unos días antes, el preparador físico que llevaba 12 años aguantando que no podía hacer lo suyo, o se creía que no podía hacerlo, se inventó unos abdominales. No, son unos abdominales que no hagas abdominales, Alex. No, que son hipopresivos cuando salían los ejercicios hipopresivos y todo esto. Bueno, jugando las semifinales con Juan Carlos Ferrero, 5-2 arriba, cataclad, abdominales. Yo estaba de médico en el Campeonato de España y bajé para abajo y bueno, cabreo, digo, ¿qué hacemos? Digo, pues no para casa. Yo ya te lo había advertido, o sea, ni le revisé, me cogí y me marché porque el mismo cabreo que tenía él o más lo tenía yo. Y bueno, hay que hacer una ecografía, hacer lo que queráis. Ya esto volvió a dejar de hacer abdominales y acabó su carrera sin ningún problema. Y eso nos ha ocurrido con muchos deportistas, con algunos deportistas especiales. Recuerdo otra chica buena, que era Tautiet, francesa, que el médico francés me dijo, oye, tenemos un problema con esta chica que se nos rompe el abdominal. Digo, no vuelvas a hacer abdominales, haz estiramientos. Y hay situaciones que hay que saber contemplar y salirse un poco de la norma, ¿no? Bueno, eso ya lo he comentado. Y bueno, son las preguntas que ellos siempre preguntan. Hay que prestarles mucha atención. Hay que decírselo antes de que lo pregunten. Ahí está la sorpresa de ellos, que les estás hablándoles en su idioma, le estás contestando las preguntas que ellos tienen y después automáticamente pues los haces tuyos y tienen confianza y es mucho más fácil que después te sigan entrenando. Y bueno, en el aspecto mental ya lo he explicado antes. Hay que ir con ellos, hay que acompañarles, hay que darles cariño porque ahí es donde te ganas al deportista y ahí es donde además haces un trabajo
invisible, que no se les olvida nunca. Y bueno, nada más, muchas gracias y bueno, cualquier pregunta que queráis, pues aquí me tenéis. Voy a romper el hielo. Bueno, primero, me alegro de verte otra vez aquí en Menorca, Ángel. Ha sido un placer volverte a saludar. No sé si te acordarás que hace años estuviste aquí en un campeonato de España, en Ciudadela, que por cierto ganó Alex Corretja. Y estaba con el preparador físico que tú has comentado hoy. Quiero que expliques a la audiencia alguna cosa alrededor del tenis, no única y exclusivamente un tema puramente médico. Mira, una vez viendo un reportaje sobre el considerado mejor partido de la historia del tenis, que es la final de Wimbledon, creo que del año 2008, entre Nadal y Federer, decía el preparador físico de Federer que Federer era un genio que quería ser un luchador y Nadal un luchador que quería ser un genio, y que el uno hizo mejor jugador al otro. Explícanos alguna vivencia tuya en la relación entre Rafa y Roger. Ese partido lo viví intensamente porque era una final, o sea, Rafa venía de ganar en Roland Garros habiendo apalizado a todos y Rafa estaba en un nivel superior a todos, ¿no? Entonces aquel día pues era un partido, te voy a contar una anécdota que os va a gustar. Ese día Rafa, yo pensaba que iba a ganar bien el partido, ¿eh? Siempre había el respeto a Federer, pero le había metido 6-2, 6-1, 6-0 en la final de Roland Garros y la había palizado, ¿no? Entonces el partido empezó pues muy correcto para Rafa. Ganó los dos primeros sets, siendo muy superior, y en el tercero tuvo 3-3, 0-40, perdió ese juego y ahí empezó a llover. Claro, cuando llueve, las cosas cambian, porque uno juega en su hábitat natural, como era Federer, que era su pista donde él había nacido, y Rafa necesita un poco de tiempo. Tú sabes que ahí un break te cambia el set, te cambia el partido, y fue lo que pasó. Se fue al tie break, perdió el tie break, y en el cuarto set tuvo, aparte de los dos más ball, tuvo 5-2 en el tie break, todos los juegos superior, breakpoint por todos los sitios, no había manera de... El otro sacaba la magia por todos los sitios, pero in extremis, ¿no? Y se puso 6-6, 5-2 en el tie break a favor, con 2 saques. Y que, bueno, que en hierba es mucha ventaja. Tuvo 2 más ball y al final acabó perdiendo el set. Y nos vamos al quinto, y en el quinto, en el 2-2, vuelve a llover. Entonces llegamos al vestuario, ¿no? Y bueno, pues yo me recuerdo que Tony empezó, tranquilo Rafa, no sé qué, no te pongas, esto, olvida lo que ha pasado, bueno, lo que se suele decir normalmente, y más a un chaval que en aquel momento pues no sé, tenía 20 años o 21 años. Y él estaba el que más tranquilo de todos, yo no decía nada, pero yo lo estaba pasando por dentro, que además de mal, estaba endemoniado, ¿sabes? Porque era injusto lo que estaba pasando. De repente, cuando otra vez vuelve a coger el ritmo, otra vez la lluvia y así, ¿no? Pero bueno, yo estaba observando, ¿no? Y entonces Tony seguía insistiendo sobre eso, sobre todo, tal, no sé qué. Y de repente le dice Rafa a Tony, ¿no? Tony, estate tranquilo. Este partido no lo voy a perder. En todo caso, me lo ganará él. Pero si llegamos al 5-5, ese partido no lo pierdo porque yo aguanto mejor la presión que él. Hay que llegar al 5-5 y en el 5-5 el partido se me escapa. Y así fue. Los primeros juegos duros porque cada vez que sacaba Rafa el otro sabía que era su momento, llegó al 5-5 y cada vez veías que al final, de una manera u otra, era mejor Rafa, ¿no? Entonces, te digo esto porque cuando tú comparas a los dos, son incomparables. Y es verdad que se han hecho mejores unos a otros. Pero es que yo creo que la técnica de Federer está escrita en los libros y el chico ha sido capaz de aplicarlo, con lo cual no hay nada que decir. La movilidad, todo, es una persona...
pero mentalmente Rafa era mucho más fuerte que él, ¿entiendes? Y después hay otra cosa que yo creo que la gente nunca ha valorado. La técnica no es habilidad, es habilidad tener una buena técnica, pero si hablamos de habilidad de los dos, que el uno es más plástico, el otro hace cosas que las hace muy bonitas, Rafa igual que Arantxa han sido los tíos que más habilidad he visto yo en mi vida. La cogen de abajo, la tiran para arriba un globo y cae dentro, y vuelve a caer dentro, y de repente se va por aquí y vuelve a caer dentro. Esa habilidad en situaciones extremas, yo a Rafa le veo mejor, ¿entiendes? Entonces, cuando me preguntan muchas veces quién es el mejor antes de estos 22 o 20 Grand Slam, es que yo creo que estos tres que tenemos ahora no se les puede comparar. No se les puede comparar porque hay muchos análisis que te marcan la diferencia, ¿no? Y evidentemente las lesiones son una de las que marcan la diferencia. O sea, lo que ha hecho Rafa no ha sido capaz de hacerlo nadie. Irse, volver. Los otros no se han lesionado. Federer no ha sido un tío que ha sufrido lesiones. ¿Qué es mérito de Federer y tal? Perfecto. ¿Qué es mérito de la técnica? Pues claro que sí. Pero también Rafa ha nacido un problema que no han tenido nosotros, que los otros no hubiesen jugado ni 5 años, eso ya te lo digo yo. Entonces yo creo que Rafa, si no hubiese tenido esto del pie, era imparable. Y aún así, mira dónde está, ¿no? Entonces, cada uno tiene, y bueno, Djokovic no hablemos de él porque es otro fenómeno, ¿sabes? Entonces, ¿qué más da? ¿Quién es mejor si es que cada uno ha aportado al tenis una historia de oro de este deporte que yo creo que no se va a igualar nunca, porque además han coincidido los tres en el mismo sitio, ¿no? Y es verdad que Rafa ha hecho mucho mejor a Federer, más que Federer a Rafa, porque Rafa en el hit-to-hit le ganaba por muchísima ventaja. Y ha sido los últimos años, cuando Rafa bajó un poquito y el otro empezó a jugar el mejor tenis de su vida, porque Federer no necesitaba mejorar, era mejor que nadie. Durante muchos años no le plantaba cara a nadie. Sin embargo, cuando vino Rafa no es que le plantase cara, es que lo llevó a desequilibrar, ¿no? Y sin embargo el tío tuvo el coraje y lo campeón que es de sobreponerse y ser mejor, ¿no? Entonces yo creo que en el tenis, desde luego, yo he conocido a bastantes campeones, hemos tenido la suerte que en España hemos tenido bastantes números 1, chicos, chicas. Yo no he visto una cosa igual como la de Rafa. Sinceramente, de deportista excepcional, no solo porque juega bien al tenis, sino por todo lo que conlleva su personaje, ¿no? Que también es muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora que tenemos también otro en cartera que realmente es muy bueno, muy, muy bueno. Tenísticamente es un fuera de serie. A ver también cómo va creciendo, ¿no? Porque ahí está lo que marcará la diferencia, pero como jugador es algo descomunal. Buenas noches, muchas gracias. Una pregunta, si podría hacer un poco más de hincapié en cuanto a lo que comentaba de el tema del impacto. Claro, evidentemente algunos deportes como el ciclismo o la natación no hay impacto, pero en otros como el voleibol, el básquet, el maratones, por ejemplo, carreras de asfalto, porque claro, no es lo mismo correr una maratón que normalmente es en asfalto que atletismo en pista cubierta o pista exterior que se corre sobre tartán. Por tanto, claro, en aquellos deportes en que el impacto forma parte intrínseca del deporte, ¿cómo cree que se puede prevenir lesiones o alargar la vida deportiva del deportista? Gracias. Así es. A ver, y cuando hablamos de tenis, tiene que haber impacto. Si hablamos de maratón, tiene que haber impacto. Si hablamos de baloncesto, tiene que haber impacto. De fútbol, tiene que haber impacto. Pero, a ver, yo creo que lo que tenemos que entender es que tenemos un kilometraje. El ser humano tiene un kilometraje. Hay condiciones de excepcionales de gente que es de otro planeta que puede tener un kilometraje mayor y hay otros que tienen un kilometraje menor. Entonces, tú tienes que intentar, como filosofía, intentar que ese kilometraje lo cumplas en competición lo máximo que puedas, porque eso te va a permitir competir y obtener los resultados por los que tú luchas cada día y entrenas, ¿no? Evidentemente, cuando tú hablas de maratón,
yo te puedo asegurar que casi todos los maratonianos que he conocido muchos, profesionales, semiprofesionales, todos acaban, salvo raras excepciones de gente superdotada, todos acaban mal. Y los amateurs siempre acaban mal. ¿Por qué? Porque, salvo raras excepciones, como te digo, el impacto es no solamente aparte de extremidad inferior, es la espalda, es la cadera, es todo, es la rodilla. Entonces, cuando a mí me preguntan, yo lo que les digo es que toda esta gente que tiene esa pasión por hacer deportes aeróbicos de resistencia, de alta resistencia, a muchos de ellos les he convencido para hacer un triatlón, porque hay 2 deportes que son sin impacto. Y después vienen a una carrera que son donde son buenos, con lo cual los kilómetros que se hace corriendo son menores. Y muchos de ellos han hecho eso. Entonces, ¿cómo se podría, teniendo medios, hacer la preparación? Pues evidentemente hay una resistencia aeróbica que puedes conseguir con otros deportes que realmente puedas tener un impacto menor. Hay máquinas actualmente, pocas, pero las hay, en las que tú puedes correr con descarga de lo que es de gravedad, con lo cual también hay muchos deportistas. Caso de Rafa no corre desde hace años, que no corre, no hay ni un impacto fuera de la pista que se le permita, ¿sabes? Lo que hace es correr a veces con la Alter G de antigravitatoria, y después pues que si la bicicleta, que la natación, porque yo quiero que todos los impactos sean en pista, porque bueno, así estamos ahora con 37, si no hubiésemos llegado. Entonces yo creo que también es cada deportista. También te puedo decir que hay gente que está haciendo maratones con 70 años que les ves articularmente y no te lo crees, pero eso son excepciones. Entonces yo creo que hay que ir midiendo pues los objetivos que tú tienes. Si eres un profesional del maratón, pues al final tú sabes que vas a pagar un precio como todos los deportistas de élite, y si no eres un deportista de élite, has de medir un poco el kilometraje, ¿entiendes? Porque si no, tarde o temprano, tu gran diversión se va a acabar. Y hay gente que se les acaba muy jóvenes, ¿entiendes? Yo he tenido muchos casos de gente que les está avisando por la cadera, por la espalda, cambia un poco de deporte, mezcla uno y otro, no, yo quiero correr, bueno, pues ya pararás, y te han parado, ¿entiendes? Entonces, esa es yo creo que la estrategia que hay que tener. Si a ti te gusta el maratón, corre el maratón, en función de tus objetivos, mezcla para estar en forma, y después cuando tengas que correr, ahí sí, en competición, pues corres un maratón. Pero la gente que corre maratón no le interesa esta filosofía, ¿sabes? Tienen sus tiempos, tienen los kilómetros que tienen que hacer por semana, tienen no sé qué los objetivos, y al final esos objetivos los cumples hasta que dejas de cumplirlos, ¿sabes? Es como lo veo yo. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena por la charla, me está gustando mucho. Quería preguntarte, lo que has dicho de la parte mental, que es muy importante, ¿eso se entrena o es innato en el deportismo? Porque era una parte innata, pero ¿se entrena esas situaciones de estés? Se entrena muchas veces en competición, aunque con los años vas aprendiendo a manejar esas distancias. Coges unas rutinas de cómo tienes que jugar un breakpoint a favor o en contra, pero si te fijas, los buenos siempre juegan mejor los breakpoint en contra que los breakpoint a favor. Y tiene una explicación muy clara. El grande, cuando se ve amenazado, saca lo mejor. Y en esas circunstancias no les queda margen. Sin embargo, cuando tienen margen se vuelven igual un poco más conservadores, ¿entiendes? Pero todo eso se entrena, porque hay veces que en un partido habréis visto que se pierden 10 o 12 breakpoint a favor seguidos. Y eso no está previsto, ¿sabes? Y ocurre muchísimas veces. Luego yo creo que hay que entrenarlo. Yo creo que no se entrena lo suficiente, es mi opinión, ¿entiendes? Porque la fuerza mental nace desde los inicios. Si Rafa es fuerte mental, no es porque no sea, que lo podía ser genéticamente, sino porque ha tenido una disciplina y un orden y un trabajo que le ha hecho ser más fuerte que los demás. O sea, tú cuando eres fuerte mentalmente es porque tienes armas. Y esas armas no todas te vienen de Dios, ¿entiendes? Te las tienes que trabajar. Y estos puntos te los tienes que trabajar. Porque
Yo que he jugado al tenis, cuando tú estás fuerte físicamente y mentalmente, ¿qué es lo que haces en un break point en contra o a favor? Juegas con tus mejores armas y tú puedes decidir. Si tú sacas, juegas con tu mejor arma de saque, después preparas el punto con tus mejores armas. Sin embargo, cuando estás nervioso, cuando estás en una situación de tensión que no controlas y no manejas, lo que quieres es ganar el punto gratis y cometes errores en el saque porque buscas situaciones que no son habituales para que la nula no vuelva. Y esto me pasaba a mí, que jugaba el torneo de infantiles y pasa a Rafa jugando la final de Roland Garros. ¿Entiendes? Entonces todo eso teóricamente se tiene que preparar y se debe entrenar. Y evidentemente que durante los entrenamientos se entrena la fuerza mental porque al final llevas al jugador muchas veces al límite. Pero no trabajas tan específicamente esos momentos del tenis, pienso yo. Yo creo que se tienen que trabajar más, sinceramente. Y se tienen que trabajar de forma indirecta, porque a un jugador la parte psicológica, os pensáis que le interesa, pero solo le interesa cuando tiene algún problema que le supera. Y aún así son reacios a ir a hacerlo. Sin embargo, si tú les haces un trabajo indirecto, como cuando pasa el tema de las lesiones, que lo ven porque en ese momento son receptivos porque tienen un problema, ¿entiendes? Y es un problema que no es psicológico, sino que es de lesión, se lo vas introduciendo poco a poco y después cogen esas rutinas y les vas orientando de la fortaleza que van a tener después de superar la lesión, ¿entiendes? Y eso te sirve para que estén motivados y al mismo tiempo para cuando vengan porque después empiezan a jugar y no ganan. Necesitan y también les tienes que preparar para eso. Y eso es trabajo mental. No solo es decirles que tienen que ser muy fuertes, ¿sabes? No, son muchas cosas que entran dentro de ese aspecto, ¿no? Y hay que metérselas siempre como a los niños pequeños. Una por la derecha, que lo vean lo menos posible. Porque no les gusta. No les gusta. Les cuesta muchísimo. Bueno, yo te voy a hacer otro tipo de pregunta. Cuando has iniciado la conferencia, la charla, hablabas de la cantidad de horas y torneos que jugaban los infantiles, alevines en diferentes deportes. ¿Crees que la preparación, la atención que se dedica fuera de lo que es el puro entrenamiento a estos chavales en colegios, por ejemplo, haciendo deporte en colegios, en clubes de fútbol, baloncesto y tal, es la adecuada? O sea, la relación, digamos, médica y entrenador es la adecuada, preparador físico, entrenador es la adecuada, y sería muy difícil, por ejemplo, el pensar en organizar un plan con tipos pruebas piloto en un sitio como Menorca. A ver, yo creo que el trabajar en equipo es difícil por la estructura que tenga cada situación. Es decir, si tienes un equipo medio alto, lo puedes hacer. Si tienes un jugador medio alto, lo puedes hacer. Si tienes un jugador joven, lo puedes hacer porque está dentro de una estructura que depende de qué academia lo tiene. La de Rafa Nadal lo tiene, pero claro, estamos hablando de la mejor escuela del mundo, pero con gran diferencia. Entonces, hay otras que no tienen de todo. Entonces, todo el mundo intenta hacer un poco de todo. El preparador físico hace también un poco de fisio, porque algunos tienen su formación, etcétera, etcétera. Lo mismo que pasaba con el fútbol. En el fútbol se metía alguien que tenía ilusión, hacía de entrenador. Esto ha cambiado, pero todavía cuesta mucho el profesionalizarlo. Al final, los programas son muy sencillos, porque esto que hacemos con Rafa lo podemos hacer con cualquier deportista de base. Es lo mismo. Tienes que hacer la prueba de esfuerzo, tienes que tener los mismos criterios. Lo único que tienes que tener es el respeto de unos a otros. Aquí tenéis preparadores físicos, tenéis médicos, tenéis deportistas, tenéis las suficientes preparadores físicos, tenéis estructura. Lo único que hay que hacer es que esa estructura se una y que puedas trabajar en equipo. Porque todo lo demás, claro que se puede hacer en Menorca, en cualquier sitio. Lo que ocurre es que hay que encontrar las personas adecuadas para que puedan trabajar en grupo. A mí todavía me cuesta. En algunos casos no lo consigo, en muchos lo he conseguido. Pero no es un problema solo. Hay gente que monta una escuela, no te pongo ejemplos,
brutal, se gastan, tienen mucho dinero para hacerlo y no consiguen un equipo. Porque a base de talonario no se consigue un equipo. Se consigue un equipo con gente que tenga pasión, con gente que sea respetuosa, con gente que ame el deporte en todas las áreas, que tenga pasión por ello. ¿Entiendes? Entonces no necesitas tanto nivel, necesitas pasión. Ya te digo, a golpe de talonario no suelen funcionar los equipos, bajo mi punto de vista. Entonces, a mí me da igual que haya un equipo joven. A mí lo que me gusta es que el equipo joven sea respetuoso y haga caso a la gente que tenemos más experiencia. No por imponer, sino porque, claro, si yo a un preparador físico le digo en un caso, como el que te explicaba de Alex, que no lo tiene que hacer, cuando yo se lo decía, pues hace 25 años, y ahora me costaría menos convencerle. Pero en aquel momento yo estaba convencido de lo que hacía y realmente había respeto, pero había siempre discrepancia de opiniones. La discrepancia de opiniones a mí no me importa. Los jóvenes que son capaces de atender un poco a esos criterios, es igual que no tengan experiencia, ya la cogerán. El problema es cuando ya no, cuando ellos saben más que los que toca, ¿no? Y eso, pues en el mundo de la medicina lo hemos vivido muchas veces, pues a nivel de físicos, de fisios. Claro, y si yo vengo aquí y cuento esta historia de que el médico tiene que ser el que controle teóricamente, pero estamos hablando de salud, no estamos hablando de tenis, estamos hablando de salud, o sea que lo lógico es que haya un médico encima de todo esto. Pues bueno, es difícil entrar y hay que entrar con mucha sutileza, ¿no? Pero claro que se puede crear en cualquier lado. Yo conozco equipos que son muy sencillos y que tienen 3 personas que ya son suficientes y que tienen un programa que lo cumplen. Después también está qué tipos de deportistas tienes, porque claro, cuando son muy jóvenes tienen muchísima pasión por el deporte. Cuando ya dejan de ser un poquito menos jóvenes, depende de los objetivos que quieran cumplir, ¿sabes? Y si cumplen los objetivos, siguen. Si no, es más difícil engancharlos. Pero bueno, al final, lo importante, ¿qué es? ¿Que todos sean profesionales? No, lo importante es que sean deportistas y que bueno, tal como está además el mundo ahora, pues el deporte es de las cosas que realmente nos salvan, ¿no? Con los hijos, ¿no? Entonces, pues tener un hijo deportista, pues es lo mejor que te puede pasar en estos momentos, ¿no? Entonces yo creo que ahí la base te hará un deportista. Igual no será profesional, pero te hará un deportista. Tú eres deportista, ¿no? Bueno, pero has sido deportista. ¿Tienes la cultura del deporte? Yo también lo soy, ¿entiendes? Y hace muchos años que no me dedico al deporte de nada, pero lo llevo dentro, ¿sabes? Y esto lo llevo porque yo tenía pasión por hacerlo y me inculcaron esa pasión, ¿sabes? Entonces, bueno, esa también es un buen deporte ese. Y más aquí, que aquí se come bien. La lesión que tuvo Rafa Nadal en el pie, la enfermedad de Müller-Weiss, que fue tratada con una radiofrecuencia y que le permitió seguir su carrera deportiva. Y ¿crees que al matarle el nervio no se puede acortar la vida de deportista de Rafa? El escafoide sin el nervio seguramente va a sufrir una deformación, graves consecuencias degenerativas en el escafoide. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, rápido. A ver, uno tiene que saber dónde está y cuál es lo que quiere y dónde están los tiros que tienes que tirar en la situación que tú tienes. Entonces, ya es una lesión que, como tú bien sabes, si hablamos de degeneración, pues es una degeneración desde que era pequeñito, ¿no? Entonces, todo eso, con los kilómetros que ha hecho, hablando de kilometraje, pues ha hecho un kilometraje enorme. Entonces llega un momento que las cosas normales, que no eran ni normales, tratamientos ya un poco invasivos, por llamarlo de alguna manera, empiezan a no funcionar, y entonces el año pasado se hace una radiofrecuencia pulsátil que funcionó, y un especialista en esto funciona lo que funciona, y entonces hay que calcular el beneficio con la situación y a partir de ahí llegará un momento que dejará de funcionar. Pues es lógico, ¿no? Entonces creo que es una medida de dónde estamos, qué vamos a conseguir y qué consecuencias vamos a tener, porque eso al final
en el deportista es lo que te decía antes. ¿Qué deportista de élite no acaba? Tienes que ver a muchos de ellos. Yo los veo todos los días en el circuito. Los Edberg, los Lendl, no te hablo ni mucho menos de Edman, de Boris Becker. Son deportistas que están castigados, ¿entiendes? Entonces yo creo que ahí lo medimos mucho, te puedo asegurar, con todo lo que... y el deportista lo sabe, es decir, esto es una discusión a cielo abierto, ¿sabes? O sea, aquí están todas las que se besan. Y yo llegará al momento en que ya no puede o no ser compatible, ¿no? Entonces, pues bueno, pero es que así llevamos en el 2005. En el 2005 ya firmábamos por 5 años. Estamos en el 2023. Y cada uno ya tiene 37 años. O sea, no va a ser eterno. Pero bueno, la pregunta es... Sí, un placer escucharlo en primer lugar. Yo tengo una curiosidad referente al tema del tratamiento de lesiones. Quisiera saber qué opinión le merece la magnetoterapia y si tiene un uso extensivo. Gracias. tratamiento del dolor, todas las cosas que tengan sus indicaciones. Y hay veces que se está utilizando la magnetoterapia pues un poquito para todo. Y yo creo que tiene muchas indicaciones, pero no las tiene todas. Es como el plasma, no tiene todas las indicaciones, las tiene muy concretas y si las utilizas pues te puede funcionar. Y en la magnetoterapia igual. Como tú bien sabes, también depende de qué tipo de magnetoterapia tú estés aplicando, ¿no? Pero en general yo estoy totalmente a favor, salvo siempre y cuando las indicaciones sean correctas, y las indicaciones creo que están muy claras en el mundo del deporte, ¿eh? Si hablamos de fracturas está allí, si hablamos de edemas está ahí, si hablamos de lesiones, yo que sé, tendinosas no está ahí para mí. O sea, para mí hay cosas mejores que para ello, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando alguien viene a proponerte magnetoterapia, pues realmente lo que tienes que hacer entender es cuáles son las indicaciones reales en el deporte y que estén comprobadas. Y yo te puedo asegurar que a mí me ha funcionado, pero cuando hemos hecho un tratamiento coadyuvante, porque también hay otras terapias que funcionan además de la magnetoterapia y juntas pues tienen sus indicaciones. Yo estoy a favor, pero no como solución única ni maravillosa, una más a tener muy en cuenta en determinadas patologías. ¿Podrías hablarnos un poco del doping en el deporte? Yo del doping estoy muy contento porque durante muchos años yo me he encontrado en una situación complicada, porque yo trataba a los deportistas y estaba en la comisión de doping de la Federación Española de Tenis, hasta que llegó un momento que dije, yo no hago más test, porque si sale alguien positivo, que gracias a Dios no hemos tenido esa mala suerte, me voy a encontrar en una situación muy complicada, ¿me entiendes? Porque en el fondo, bueno, total que esto ha ido cambiando. El doping siempre hay como te digo yo, el que roba y el policía que le intenta detener, pero siempre el policía va detrás. Esto es lo que pasa en el doping. El doping tiene un desarrollo tan grande que lógicamente los productos cuando llegan a comprobarse ya es tarde y entonces hay otro y otro y así, ¿no? Te digo a la gente que utiliza el doping que hay deportes que son más propensos a ello. El tenis no es un deporte de doping, eso te lo puedo asegurar, porque les hacen unos 20 o 30 controles al año, más todos los controles que les hacen por sorpresa. Y encima ahora todavía están mucho más atentos porque ahora los corticoides están prohibidos en competición, incluso las infiltraciones, con lo cual están muy alertas, ¿sabes? Entonces, pero siempre ha pasado lo mismo con el doping, ¿no? Entonces, yo creo que es tan sofisticado cómo se trata esto, que además hay cosas que eran desconocidas para la gente. Ahora, por ejemplo, te están controlando
hasta si te haces una pequeña, si te pones un suero, porque los plásticos que quedan de ahí te los detectan, ¿entiendes? Que yo creo que se han pasado en muchos casos, porque el poner un suero a una persona que ha tenido un golpe, no un golpe de calor, sino que ha tenido un partido de 5 horas, a mí no me parece que sea doping. Pero bueno, hasta ese punto hemos llegado porque siempre ha habido de todo, ¿no? Entonces yo creo que el doping siempre estará allí, pero está tan controlado que cada vez lo tienen más difícil, ¿sabes? Lo tienen más difícil los que realmente lo hacen, ¿no? Pero bueno, ¿qué quieres que te diga del doping? Yo siempre he huido de todas estas cosas. Nosotros les hacemos un botiquín a cada jugador, que todos los productos pasan por la ley de medicamento, que si se van a Estados Unidos no utilicen, o a cualquier país no utilicen más quesos, y llevan un botiquín que, salvo situaciones de urgencia, llevan de todo, ¿entiendes? Entonces nadie compra un producto fuera, ¿entiendes? Y si hay algún problema, pues van al médico del torneo, pero todos viajan con botiquines que están totalmente controlados, porque son los medicamentos que yo les pongo y realmente... Pero bueno, hemos pasado de todo, porque yo recuerdo en el año 2000, ¿os acordáis que hubo un problema en el Tour de Francia? Y bueno, empezaron a detectar que había médicos que llevaban hasta para medidores de hematocrito y todo esto. Yo no he llevado nunca un medidor de hematocrito, con lo cual es muy difícil que me encuentren un medidor de hematocrito, ¿entiendes? Si tengo un medidor de hematocrito es un tema muy sospechoso, ¿no? Entonces nada, llegamos en el año 2000 allí y bueno, yo recuerdo que habíamos tenido que hacer papeles firmados de todo lo que estaban tomando, de todo lo que llevaban, de todo, absolutamente de todo. Y se presentaron en mi hotel. Pasar y yo llevaba los medicamentos que llevo siempre para allá, todos en la misma línea de que todos medicamentos, todo escrito, todo las cantidades y todo, y no pasó nada, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hubo unas épocas muy duras porque además es que hubo sorpresas de todo tipo, ¿sabes? Y los deportistas estaban muy asustados, ahora están dentro, por lo menos los nuestros, ¿no? De tranquilidad, ellos saben lo que hay. Es verdad que hay que estar muy atento porque salen nuevos productos, por lo que te digo, porque hace 15 o 20 años todos eran asmáticos y todos tomaban salbutamol, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que dices, oye, el que es asmático, ahora el que es asmático lo tiene que demostrar y cuesta demostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, siempre te digo, primero viene el ladrón y después hay que ver, y así es el doping. Pero bueno, afortunadamente en nuestro deporte te puedo asegurar que no hay doping, no hay doping. Puede haber algún caso aislado, pero no hay. Y en España, pues ahora lo controla todo el comité de doping. Nosotros simplemente decimos los torneos que hay, ellos cogen las muestras, las llevan. Nosotros tenemos un comité de doping de la Federación Española de Tenis por cualquier cosa porque tenemos que elegir los torneos que se hacen en España, porque recibimos todos los resultados, pero no estamos muy cómodos, muy cómodos. Bueno, pues nada, muchas gracias y nada, encantado de estar aquí, la verdad.